Hola, tú. ¿Quién eres? Pareces especial, pero algo en tu forma de hacer scroll me intriga. Has estado aquí antes, varias veces, siempre en silencio. Curioso. ¿Buscas algo? No es validación, no. Si fuera eso, estarías viendo una crítica pretenciosa de Emilia Pérez diciendo que es una obra maestra del narco musical. Lo mejor que le ha pasado al cine desde Kubrick. Pero no. Tú quieres otra cosa. Oscura, retorcida, a veces un poco radical. Y yo estoy dispuesta a dártela. Hoy hablamos de la quinta temporada y temporada final de You. Un final que ha dividido al público. Las primeras temporadas teníamos ese tono de thriller, pero poco a poco se fueron desviando de esa línea que en la temporada 4 se transformó en algo así como un whodunit, tan de moda que estaba con Knives Out y tal, y a mí me parece que no terminó de cuajar. Pero creo que en esta quinta temporada la han sabido reconducir y han vuelto un poco a los orígenes. Al principio parece un batiburrillo ahí un poco raro, que están intentando volver otra vez a ese tono que tenía la serie al principio en la librería, pero no cierran las tramas de la 4, un poco como que estás desubicado y no sabes muy bien lo que va a pasar. Precisamente esto es lo que hace que te enganches, porque no sabes muy bien cómo va a terminar la cosa. De hecho, llegan a pasársete por la cabeza múltiples finales. Que Joe Goldberg esté realmente él en la jaula escribiendo un libro, hasta que sea algo rollo Resines y que esté en un psiquiátrico y se esté imaginando todo, vete tú a saber. ¿Y por qué digo que esto es un final redondo? Ya no solamente porque le dan un final así como de cuento, muy sarcástico todo, ¿no? Ellas no querían ser salvadas por un hombre, pero todo es y vivieron felices y comieron perdices. Qué irónico, vale. Joe Goldberg evidentemente no iba a redimirse porque ya lo habían intentado en otras temporadas y no había salido bien. Era como blanquear a un asesino. Pero la serie nos trae unas reflexiones súper interesantes. Ponerte frente al espejo. Estoy empatizando con este asesino solamente porque tiene una voz profunda y le gustan los libros. Él no hace nada más que repetir a lo largo de la serie que todo esto lo ha hecho por amor y por ayudar al prójimo. Y dices, no, es un asesino, las ha jodido la vida. Ajá. Perdonadme un momento. Esto que voy a decir es impopular, pero hay que decirlo. La chica negra ha conseguido ser una artista del copón. El libro de Beck la han eliminado, la parte que escribió Joe, y encima ahora es superventas. Kate, que se ha salvado milagrosamente, cosa que a mí no me gustó mucho porque parecía un poco Deus Ex Machina, pero se queda con el niño, ¿ok? El niño no se queda solo, y encima ella ya se ha quitado toda la toxicidad familiar, el padre, las hermanas pesadas. La hermana ha acabado con el amor de su vida. Y Bronte ha conseguido labrarse una identidad propia y sentirse orgullosa de ella. Soy la única que piensa que todo esto lo han conseguido a base de eliminarse problemas de un plumazo, es decir, de todos esos asesinatos que ha cometido Joe. Volvemos a estar empatizando y sintiendo lástima por el personaje principal, que es un monstruo. Y además esto se refuerza con esta escena en la que Joe abre las cartas de las fans en la cárcel. ¡Ostras! Que yo soy como una de esas fans locas, que se cierra el círculo. Nos querían hacer dudar de nuestros propios valores morales, si Joe realmente es la víctima o no lo es. De hecho, hay un diálogo entre él y Bronte al final que ella le dice, tú no eres la víctima, chaval. Y tú estás pensando, bueno, en parte él fue el maltratado y ha repetido un patrón. O sea, no lo justifico, pero esta persona tampoco lo está pasando bien. Y a mí es que me encantan estos finales de incomodar, reírte de cosas que están mal, porque te das cuenta de lo horrible persona que eres, pero a la vez eso te hace más humano. A la vez creo que también es un poco crítica a la propia escritora, esto es de coña. Caroline Kepnes salió diciendo que cuando escribió su primera novela había gente que la empezó a decir, tía, ¿te has dado cuenta de que estás escribiendo sobre un asesino en serie? No, yo no estoy escribiendo sobre un asesino en serie, es una persona con problemas y muchísima sensibilidad. O sea, que ni ella era consciente. Decidme que todo esto no es una espiral perfecta. Tanto, dos cosas que destacar. Que para mí el final no podía ser de otra manera y es genial. Y dos, no os aficionéis a la lectura, que es mala. Ahora a mí lo que me gustaría saber si sois del team me ha encantado o del team he detestado este final. Dejádmelo en comentarios. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.